La Unión Europea y el gobierno británico intentan resolver el impasse generado por el suministro de las vacunas contra COVID-19, luego de que las autoridades europeas sugirieran que se vetarían las exportaciones al Reino Unido de las vacunas fabricadas en laboratorios europeos. La cita para resolver este impasse es este jueves en una cumbre virtual, que sería un paso para resolver la crisis diplomática entre europeos y británicos. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países socios del bloque europeo evaluarán los mecanismos de presión para frenar las exportaciones al Reino Unido de dosis de la vacuna AstraZeneca que se produce en las instalaciones de fabricación en Halifax, en los Países Bajos. Según la prensa, el primer ministro británico Boris Johnson apelará al sentido común de los líderes europeos, especialmente porque ese veto repercutirá en los planes de vacunación en el Reino Unido. La molestia europea tiene que ver con que la farmacéutica AstraZeneca, que se desarrolla con la Universidad Oxford, ha limitado el suministro de sus vacunas hasta en un 30% en Europa, alegando problemas de insumos y producción. Mientras tanto, en el Reino Unido el suministro se ha mantenido, facilitando así que se dé en este momento el proceso de vacunación de casi toda la población mayor de 65 años. La alta comisionada de Sanidad de la Unión Europea, Stella Kyriakides, exigió el fin de semana que se aplique el principio de reciprocidad entre los países y de una apropiada proporcionalidad, tema que será abordado por los líderes europeos este jueves. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la región requiere atender sus propias demandas de vacunas antes de empezar a donar directamente dosis a terceros países más pobres. Según la presidenta de la Comisión Europea, existe una fuerte presión entre los países miembros de la región a que se mantenga el suministro de vacunas para Europa, y solo después de que se complete este requerimiento de necesidades europeas se pueda apoyar a terceros países. En este sentido, sin embargo, la alta comisionada destacó que la Unión Europea viene apoyando financieramente a la Organización Mundial de la Salud para dar acceso a las vacunas a los países más pobres, al comentar que ya el bloque europeo ha generado recursos de aproximadamente 2.200 millones de euros para apoyar la iniciativa de COVAX. El programa de COVAX ya ha entregado 30 millones de dosis a más de 52 países alrededor del mundo. Y siguiendo con las noticias en Europa, varias ciudades de la región se vieron protagonistas de protestas contra el confinamiento reimpuesto en varios países ante el surgimiento de nuevos casos de coronavirus, especialmente por las variantes surafricanas, británicas y brasileñas. Varias ciudades de Alemania y Países Bajos se vieron envueltas en confrontaciones con la policía, que trataron de dispersar a los manifestantes. Ese descontento se da en momentos en que se ha reportado un incremento en los casos de contagio de coronavirus, que hizo que países como Italia, Francia y Alemania reinstalaran medidas de confinamiento como cierres de negocios, toques de queda y limitaciones en la interacción humana. En ciudades germanas como Berlín y Casal, los medios reportaron que habrían salido a las calles aproximadamente 10 millones de personas a protestar, desobediendo las medidas de uso obligatorio de la mascarilla y de distanciamiento social. La policía trató de dispersar las protestas usando gases lacrimógenos y otros mecanismos antidisturbios. Del mismo modo, en Ámsterdam, Países Bajos, los manifestantes se agolparon para exigir que se levantaran las medidas de restricción, especialmente el toque de queda. En otro sentido de noticias, el Papa Francisco comparó el racismo con un virus que se esconde en el organismo hasta que sale, y nos demuestra que nuestro supuesto progreso social no es tan real ni tan definitivo como la gente piensa. Esta aseveración la hizo el sumo pontífice en un Twitter a propósito del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Según sus palabras, los casos de racismo siguen causando vergüenza, pues muestran que nuestro supuesto progreso social no es tan real ni tan definitivo como creíamos.
Por último, y para cerrar las notas internacionales, nos vamos a Estados Unidos, donde se informa que el expresidente Donald Trump creará su propia red social para combatir el bloqueo impuesto por Twitter y por otras redes sociales que cerraron su cuenta en enero pasado por incitar a la violencia y propagar supuesta información falsa. Según Jackson Miller, ex asesor del expresidente, el retorno a las redes de Trump podría ocurrir en unos 2 o 3 meses. Miller adelantó que el polémico presidente va a redefinir completamente el juego y todos estarán esperando y observando para ver qué hace exactamente el exmandatario. Hasta aquí el resumen de las noticias internacionales que destaca la prensa. Les saluda María Victoria Cristancho para Express News.